es que conozcamos la importancia de lo que es la primera entrevista en una acogida parroquial, ¿no? Es muy importante ahora profundizaremos en esta idea, ¿no? Pero es el primer momento en el que conocemos a una persona, ¿no? Y en el que vamos a intentar recabar pues, toda la información posible para conocer realmente cuál es el problema y poderle dar solución, ¿no? De las personas que vienen a nuestros despachos o a las personas a las que atendemos por teléfono, ¿no? Si no tenemos despacho de acogida en este momento como consecuencia de la pandemia, ¿no? Pero y el objetivo fundamental es eso, darnos cuenta de lo importante que es esa entrevista y al mismo tiempo aprender una serie de herramientas o técnicas o actitudes que debemos de tener para hacer de ese rato de encuentro personal, que es lo que es una entrevista, pues hacerlo lo más fructífero posible para poder recabar la mayor información posible y para intentar dar solución a ese problema. La presentación va a estar dividida en varias partes. El orden que veis ahí en esa slide es un poco distinto al que vamos a ver al final, pero bueno, básicamente empezaremos por qué es una entrevista, la importancia de una entrevista, ya luego pasaremos a la parte central, que es pues esa serie de actitudes que tenemos que tener nosotros, las personas que estamos en las acogidas parroquiales atendiendo a las personas que vienen a solicitarnos una ayuda, y una serie de técnicas que nos van a permitir pues, mejorar y hacer más útil esa entrevista, ¿no? Junto con el lenguaje no verbal, que es una parte muy importante de la comunicación humana, profundizaremos en ello, ¿no? Y terminaremos por el punto que dice ahí, el punto 4, que es un poco más de procedimientos, un poco más formal, y creo que porque yo creo que lo fundamental son las actitudes y esas herramientas de las que vamos a hablar, y lo otro es más procedimental y lo dejo para el final. Bien, ¿qué es una entrevista? Bueno, si vais a internet y se os ocurre buscar definiciones dentro del mundo de la sociología y la psicología sobre lo que es una entrevista, pues seguro que os salen varias, ¿no? En Cáritas hemos hecho una recopilación de varias de ellas y nos ha salido esta definición que aquí os pongo, ¿no? Que vamos a leer porque yo creo que ya ahora después pues, intentaremos desgranar un poco, ¿no? La entrevista de acogida debe ser un momento de encuentro entre personas, ¿no? En el que se pueda compartir y poner en común una situación de necesidad material o afectiva, propiciando un ambiente que permita buscar juntos una solución al problema o problemas planteados, ¿no? Bien, lo primero que habría que decir de esta definición es, me fijaría en la palabra encuentro, ¿no? Encuentro entre personas. Esto, muchas veces hay otras formas de comunicación personal, ¿no? Por supuesto, y podemos hacer pues, una encuesta o por teléfono o tal, ¿no? Pero todo ese otro tipo de comunicación que no se suponga realmente un encuentro personal, un encuentro de dos personas iguales, ¿no? Que este es un inconveniente que yo creo que muchas veces se puede dar como consecuencia de que nosotros parece que las personas que vienen a nuestros despachos, en nuestras acogidas, vienen con no uno, sino con muchísimos problemas y parece que nosotros somos los que vamos a dar solución, ¿no? Esa relación parece que puede estar un pelín desnivelada, ¿no? Personas con problemas que vienen solicitando una ayuda y nosotros que pretendemos darles una solución, ¿no? Bueno, pues hay que intentar, yo creo que romper ese nivel para que realmente se produzca ese encuentro entre dos personas en la medida de lo posible en el mismo nivel, ¿no? Que somos ambas personas, ¿no? Que nosotros también tenemos nuestros problemas. Que es verdad que ahora estamos jugando otro rol, otro papel, pero yo creo que lo fundamental es que veamos a la otra persona, la que viene a solicitarnos una ayuda, como de verdad lo que es, una persona con toda su intrahistoria que lleva por detrás, ¿no? Bien, el segundo apartado en el que me fijaría de esta definición es cuál es el objetivo de una entrevista, ¿no? Pues es el compartir y conocer, como os decía antes al comienzo, cuál es la necesidad de esta persona, ¿no? Muchas veces
la necesidad que nos plantean es, pues oye, necesito para comer porque no me llega el dinero, porque no tengo ningún ingreso, necesito que me ayudéis a pagar el alquiler de este mes, o la luz de este mes, o unas gafas para mis hijos, o lo que sea. Eso normalmente es la primera necesidad que ellos demuestran, pero por detrás de esa necesidad primera hay toda una serie de cosas y una serie de problemas añadidos que son probablemente los causantes de esa necesidad primaria que ellos vienen demandando. Entonces, el objetivo fundamental de una entrevista debe ser tener la mayor información posible de esa persona y de su situación personal y comunitaria y de otras muchas facetas en que ya luego iremos viendo para pues eso, para recopilar la mayor información posible para que, y esta es la tercera de las partes de la definición que yo destacaría, para que podamos juntos buscar solución. Y recalcaría la palabra juntos, porque si recordáis, bueno, yo creo, me imagino que ya habréis hecho todos o casi todos la formación básica institucional y en aquella que yo hice también en su día, nos contaban cuál es la forma de funcionar de Cáritas, ¿no? En Cáritas, básicamente lo que hacemos es acompañar a otras personas, ¿no? Cáritas en algún momento del tiempo era una institución que podríamos calificar como casi meramente asistencial. Necesitábamos ayudar a dar de comer a la gente, pero eran ayudas eso, pues muy asistencial, ¿no? Pero en algún momento del tiempo, pues Cáritas evolucionó y pasó a ser una institución que se dedica básicamente a acompañar a nuestras familias, ¿no? Intentar dar una solución juntos, ¿no? En esa medida, debemos de implicar activamente a las personas que vienen a solicitarnos una ayuda en esa búsqueda de una solución, ¿no? Ellos son parte de la solución también. Vamos, no son parte de la solución, son los que realmente deberían de dar solución a su problema, ¿no? Con nuestro acompañamiento y nuestra ayuda, ¿no? Y en ese acompañamiento y en esa ayuda probablemente haya algún apoyo de tipo económico por determinadas necesidades puntuales. Pero no es el objetivo fundamental, ¿vale? Esa es una idea que yo creo que hay que quitarse de la cabeza, ¿vale? Bien, no sé si tenéis alguna duda hasta aquí. ¿Alguien quiere decir algo? Entiendo que si hay silencio, pues yo continúo, ¿vale? Perfecto. Bueno, pues el objetivo de ya lo hemos ido avanzando un poco antes en la definición, ¿no? Pero el objetivo de la entrevista inicial es básicamente conocer el problema, ¿no? Y todo lo que viene detrás, ¿vale? Y muchas veces en una entrevista de las acogidas, y seguro que habéis tenido la experiencia, pues muchas veces vienen a que les escuchemos, ¿no? Y muchas veces su mayor demanda es que les escuchemos mientras nos cuentan sus problemas y sus sufrimientos, ¿no? Bien, pues yo creo que esa es una función pues, fundamental, ¿no? Si somos capaces de escuchar, pues yo creo que ya tenemos mucho ganado, desde luego, en el proceso de acompañamiento a estas personas. Bien, en segundo lugar, el otro objetivo fundamental es que también nos conozcan a Cáritas, ¿no? ¿Cómo actuamos? ¿Qué formas de actuar tiene Cáritas, ¿no? En ese sentido, pues debemos de decirles a las personas que vienen a nuestros despachos cuál es el procedimiento de trabajo de Cáritas habitualmente, ¿no? Y es importante, pues quizás no crear falsas expectativas, ¿no? Porque muchas veces, pues a lo mejor ellos vienen pensando que les han contado a alguien de su entorno o algún familiar o algún conocido, algún amigo, pues que en Cáritas, vete a Cáritas que allí te van a ayudar y te van a pagar la comida de este mes o lo que sea, ¿no? Bueno, yo creo que hay que dejar muy claro desde el principio cuál es la forma de actuar de Cáritas y que estamos aquí para ayudarnos mutuamente y para acompañarnos. Y por último, el tercero de los grandes objetivos de una entrevista o de esta primera entrevista sería el generar cambios, ¿no? Como hemos dicho, implicar a las personas en el proceso de ese cambio, ¿no? Ellos son los fundamental, las personas que deben de, como digo yo, coger el toro por los cuernos de su vida
e intentar pues darle un poco la vuelta a los problemas, ¿no? Siempre con nuestro acompañamiento, por supuesto. Bien, no hay mucho nuevo por aquí. Seguimos entonces. ¿Veis bien la presentación, no? Entiendo, si veis algún problema me decís, ¿vale? Es que yo he tenido un problema con el ordenador y lo estoy haciendo a través de mi móvil, pero bueno, parece que todo va funcionando bien. Sí, sí, Bien, se ve perfectamente. vale, genial, muchas gracias. Bueno, pues sigo. Os decía al principio, ¿por qué la importancia de esta entrevista, ¿no? Pues eso, porque es una oportunidad única de que conozcamos de primera mano qué problemas tiene esa persona, ¿no? Y cómo los está viviendo, ¿vale? Lo que decía antes, el problema con el que vienen, que no pueden pagar el alquiler o el agua de este mes o el teléfono o que necesitan unas gafas, suele ser un poco la punta del iceberg, ¿no? Detrás de esa primera demanda, de esa demanda, digamos, explícita que nos hacen, hay toda una intrahistoria, toda una serie de condicionantes que luego iremos viendo, que es el objetivo fundamental que nosotros debemos de buscar en esa entrevista, ¿no? De intentar conocer lo mayor posible, la mayor información posible de esa persona y de cuáles son sus problemas, ¿no? Bien, por eso es muy importante nuestra función en esas actividades parroquiales, la vuestra en concreto, eh, es muy importante, ¿no? Sois un eslabón importantísimo en esa cadena de ayuda, ¿no? Esa entrevista inicial es una ocasión única para empezar a establecer una relación de acompañamiento con las personas que vienen a solicitar nuestra ayuda, ¿no? Y resaltaría un peligro, ¿no? Y es, con el paso del tiempo y muchas veces como consecuencia de la rutina o los procedimientos tan formales que a veces tenemos en Cáritas, ¿no? Pues hay que rellenar determinados formularios o tenemos que rellenar el ATDC y no se pueden ir no se pueden ir si no me han firmado el ATDC y no sé, quieras que no, para documentar nuestros expedientes en la base de datos, pues tenemos que documentar muchas cosas, ¿no? Y muchas veces a lo mejor esos procedimientos y esas rutinas pueden que hagan que con el paso del tiempo esa entrevista primera se vaya o vaya perdiendo un poco su esencia, ¿no? En el sentido de que dejemos de mano el que sea, el buscar lo que es realmente un encuentro personal con las personas que vienen a solicitar la ayuda y se transforme en otro tipo de relación humana, ¿no? En más impersonal o más de rellenar un formulario porque tenemos todos prisa, en fin, no sé. Ese es un peligro, ¿no? Pero bueno, como decía, volviendo a lo de las distintas facetas de las personas, ¿no? En Cáritas tenemos creo que lo vais a ver en la siguiente de vuestro itinerario de formación, vais a ver las distintas áreas en las que está dividida, en las que en Cáritas trabajamos, las distintas áreas que trabajamos de una persona, ¿no? Y como decía antes, la primera demanda, la demanda explícita que nos hacen muchas veces es simplemente la punta del iceberg, ¿no? Vamos a ver qué hay detrás de eso, hay elementos estructurales como si tienen empleo o no, cómo está su vivienda, si tienen posibilidad de vivir cómodamente, cuál es su formación anterior. También tenemos elementos de relación, pues sus familiares, amigos, ¿no? Y para mi gusto es siempre un punto muy importante que cuando hago entrevistas me gusta destacar y profundizar, ¿no? Porque creo que por lo general todas nuestras familias están mal de empleo, mal de vivienda, muchos tienen un nivel bajo de formación, eso ya sabemos que es habitual, ¿no? Pero muchas veces cuando cuentan con una red de apoyo social fuerte o cuando no la tienen, pues eso marca mucho también su situación personal, ¿no? La existencia de familiares o amigos, ¿no? Muchísima gente, yo en esta pandemia me he cansado de entrevistar a gente que estaban solas aquí en Madrid, en España, ¿no? Y no tienes a nadie, no tengo a nadie, ¿no? Eso es algo que a mí de luego se me cae el alma a los pies, ¿no? Porque
claro, nosotros desde nuestra suerte que tenemos nuestra familia, amigos y tal, ver que hay gente sufriendo y que no puede compartir ese sufrimiento con nadie, pues todavía es más duro, ¿no? Se hace más difícil todavía, ¿no? Pero bueno, y el tercer faceta o gran faceta que veríamos de una, en una persona sería pues esos elementos más personales o vitales, ¿no? ¿Qué sentido le están dando a su vida, ¿no? ¿Qué escala de valores pueden llegar a tener, ¿no? Y cómo eso influye en otras de sus facetas de esa persona, ¿no? Ya os digo, en esto profundizaréis en vuestra siguiente etapa del itinerario formativo, que son me parece que son 10 áreas eh, de trabajo en las que Cáritas basa un poco su forma de actuar, ¿no? Y yo creo que hay que tener muy presente los tres, porque las personas no somos solo algo aislado, sino que somos todo, somos como decía Ortega, ¿no? Yo soy yo y mis circunstancias, ¿no? Y mis circunstancias son muchas, ¿no? Pues mi trabajo, mi familia, mis amigos, la educación que he tenido, mis padres, lo que he recibido, no sé, muchas cosas, ¿no? Tenemos que intentar lograr en esa entrevista inicial conocer el mayor número de elementos posibles de esas personas, ¿no? Vale, no sé si queréis decir algo, alguna duda hasta aquí. ¿Alguien? Si no, seguimos. ¿Oyes? ¿Me Sí, oyes? dime. Sí, Ah, mira, sobre preguntarle sobre elementos personales o vitales, me, sentido de la vida, ¿qué tipo de me preguntas? podéis Porque, tutear, ¿eh? Tutearme, por favor, ¿eh? no me he Somos dado todos cuenta. voluntarios, ¿eh? Fenomenal. Que, mira, entiendo bien las preguntas que se les que podemos plantear a nivel estructural y de relación, pero en los elementos personales o vitales, en lo que pone sentido de vida, ¿qué tipo de preguntas le puedes, o sea, no entiendo bien qué tipo de preguntas puedes hacer ahí? Bueno, eh, pues por ejemplo, temas de educación, ¿no? Cuando muchas de nuestras familias, seguro que lo habéis visto, lo habéis experimentado alguna vez, pues vienen con sus hijos, ¿no? Pues porque no tienen con quién dejarlos, ¿no? Viene la madre con los hijos o porque no puede dejarlos con nadie, ¿no? Y al despacho parroquial, pues vienen con los hijos, ¿no? Y ahí por ejemplo, en ese ratillo de conocimiento, pues muchas veces ves ya por dónde van los tiros en la educación de esa familia, ¿no? Eh, es un poco los valores que están impregnando la vida de esa familia, ¿no? Porque, yo qué sé, pues te enteras que el niño tiene un móvil de última generación y sin embargo están pasando hambre o tal, ¿no? Pues ese tipo de cosas yo creo que se pueden preguntar, ¿no? Con mucho cuidado, ¿no? Yo creo que otras cosas que seguro que lo diré después, pero ya que me ha venido a la mente, pues lo digo ya, ¿no? Hay que tener un poco de cuidado con las cosas, cómo las preguntamos, ¿no? Porque efectivamente, pues nos estamos metiendo en su vida personal, ¿no? Es un poco, a nadie nos gusta que nos digan, oye, ¿tú te llevas bien con tu marido, con tu mujer o con tus hijos? ¿O cómo es la relación? ¿No? Es un poco difícil. Yo creo que eh, hay que hacer las preguntas de forma, pues con mucho tacto, ¿no? Es decir, que no vayamos a imponernos, ¿no? Que no seamos paternalistas, ¿no? Eh, que demostremos realmente que nuestro interés es conocer lo más posible de esa persona para poder enfocar y acompañarles bien, ¿no? Y poder enfocar la solución de la manera adecuada, ¿no? Me están diciendo por aquí que no se me escucha. ¿Me oís? Sí, 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 sí. Ah, pues es que hay perfectamente. alguien que me ha mandado un mensaje diciendo que no escucho. Sí, sí, pero Rafael, está todo muy claro lo que estás diciendo. Me gustaría hacerte una pregunta. Sí, En el mundo laboral, Se escucha, sí. en el mundo laboral, cuando alguien hace una entrevista de trabajo, desde hace unos años hay una serie de preguntas que están vetadas, que antes eran muy habituales. uh-huh. Tú ya no puedes preguntarle a una persona determinadas cosas como si estás casada, etcétera, etcétera, ¿no? Una serie de cuestiones. Esto no Orientación aplica a este, política o religiosa, sí. esto no aplica a este tipo de entrevistas, de acogidas, me imagino. O sea, que legalmente no hay ningún problema por entrar en este tipo de detalles. Te pregunto, ¿eh? No lo sé. No, bueno, como sabéis, una de las cosas que hacemos en las caritas parroquiales, en las acogidas, una de las primeras cosas que les pedimos es el ATF, ¿no?
Y ahí les estamos pidiendo que nos den permiso para que, en ese documento básicamente lo que es que nos dan permiso para utilizar sus datos personales. Son datos muy sensibles. Ya está, entonces, aclarado, perfecto. Claro, entonces yo no entiendo una entrevista, un encuentro personal como del que estamos hablando. Esto no es una entrevista de trabajo, efectivamente, como tú bien has dicho. Esto es algo más. Esto es un encuentro personal en el que tú me cuentas tu problema y yo voy a intentar solucionarlo acompañándote. Entonces, necesito saber, porque para mí es fundamental saber si tú tienes un problema familiar, si hay tensión en tu familia entre hijos y padres o entre pareja. Para mí eso es fundamental. Entonces, por supuesto, yo creo que temas religiosos no, y yo creo que eso sí que lo decimos por activa y por pasiva en Cáritas. Aquí se atiende a todo el mundo, sean creyentes, no creyentes o creyentes en otras religiones. Eso sí que no tenemos ningún inconveniente. Entonces, esa pregunta en concreto quizás sí que deberíamos de tacharla de la lista, porque sí que no discriminamos por creencias religiosas, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, pues tampoco discriminamos por orientación sexual. Esa quizás también sería una preguntita de las que deberíamos detachar de nuestro libro de preguntas, ¿no? Pero otra serie de cosas que sí que me ayudan a poner a mí en perspectiva cuál es la situación real de esta familia, yo entiendo que son fundamentales y que con mucha suavidad y con mucho tacto y con mucho cariño deben de ser planteadas, creo yo. Quizás no en una primera entrevista, porque yo creo que esto es un proceso y bueno, pues quizás, ya digo, en una primera entrevista no puedes alcanzar el grado de confianza con una persona como para que te cuente ciertas cosas. Pero yo creo que en el proceso sí que deberíamos de poder llegar a conocernos en la mayor profundidad posible. No sé si he dado respuesta a tu pregunta. Sí, perfectamente, lo has aclarado Vale. de una manera. O sea, yo esas dos cosas, orientación religiosa y sexual, sí que probablemente yo no las, porque no discriminamos. Entonces, eso no es algo que a mí me vaya a ayudar a tomar una decisión de por dónde tirar. Entonces, en ese sentido, yo esas dos preguntas sí que, incluso la orientación política, porque tampoco nos aporta nada. Pero bueno, pero otras cosas que sí que pueden ser muy personales, como lo que hemos dicho, las relaciones de la familia. Si hay tensión entre hijos y padres o si... Eso son cosas que hay que conocer, yo creo, ¿no? Problemas con la bebida, con el alcohol, pues yo creo que eso es fundamental. Y es muy duro preguntarlo, pero quizá es algo que haya que hacer, ¿no? No sé, yo creo que es complicado porque estamos tocando temas muy sensibles, son personas que vienen en su mayoría, con una autoestima muy, muy baja por toda su intrahistoria, pues por muchas de las cosas que les han pasado. Entonces, pues es muy complicado plantear ese tipo de preguntas. Pero bueno, con cariño y explicándoles que es por su propio beneficio, pues yo creo que se puede avanzar. Bien, ¿más dudas por ahí? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Seguimos avanzando? Vale. Bien. Entramos ya de lleno en lo que sería el meollo de la ponencia de hoy, que sería un poco las actitudes que debemos de reunir y esas técnicas o herramientas que nos van a ayudar a que ese momento de encuentro personal sea lo más fructífero posible, ¿no? Y empezamos por un tema que es algo que está en mente de todos, ¿no? Que es el tema de los prejuicios, ¿no? Todos sabemos lo que es un prejuicio, ¿no? Es una predisposición negativa mía personal hacia un determinado individuo porque forma parte de un grupo de individuos, ¿no? Y que es como consecuencia de que hemos aceptado, la sociedad ha aceptado determinados estereotipos, ¿no? El estereotipo es un poco el componente cognitivo de dicho prejuicio, ¿no? Una creencia, ¿no? Que todos los miembros de un grupo pensamos que reúnen ciertas características y por eso actúan de forma similar, ¿no? Yo me creo ese estereotipo y ese estereotipo es lo que hace que yo me crea un prejuicio y que espere que determinado grupo de personas me hagan o tengan un determinado comportamiento.
Me perdonáis un segundo, que me está preguntando una cosa mi jefe. Me perdonáis un segundito, es una pregunta, perdonadme, ¿eh? Vale, perdonad, es que estoy todavía en horario de trabajo y yo sabía que estas cosas podían pasar. Pero bueno, le he mandado un mensaje y espero que me deje un poco tranquilo. A ver quién me responde. Vale, perfecto. Perdonad, ¿eh? Seguimos. Los prejuicios, ¿no? Bueno, yo creo que todos sabemos lo que es un prejuicio, ¿no? Entonces, bueno, pues todos desde luego albergamos ciertos prejuicios, todos en nuestro interior, ¿no? Entonces, llegados a este punto, me gustaría hacer una pequeña dinámica y es simplemente una pequeña reflexión personal, ¿no? Me gustaría que en un minuto de silencio ahora, pues pudiéramos hacer un poco de introspección cada uno de nosotros y pensar en qué circunstancias o con qué determinados grupos o en qué momento de mi vida he podido ser o he podido tener prejuicios, ¿no? El objetivo es un poco, no que si alguno luego lo quiere compartir en grupo, fenomenal, pero el objetivo fundamental no es tanto que luego lo hagamos extensivo al resto del grupo, que si alguien quiere con libertad absoluta lo podemos hacer y tendremos unos minutos para hacerlo, pero lo que me importa sobre todo es que pensemos realmente cada uno de nosotros, nos miremos dentro de nuestro corazoncito y pensemos en qué ocasiones hemos podido ser prejuiciosos o contra qué grupos somos prejuiciosos, ¿no? Si tenemos prejuicios, que yo creo que todos los tenemos, yo los tengo desde luego. Vale, pues ¿os parece que hagamos este pequeño ejercicio un minuto? Y después de este minuto, pues abriremos el turno de palabra para el que quiera compartir. El objetivo fundamental de caer en la cuenta de por qué todos tenemos prejuicios es porque lo que pretendo o lo que pretendemos es que antes de entrar en el despacho los dejemos en la puerta, ¿vale? La dinámica que he pretendido hacer para que todos hiciéramos un poco de introspección sobre nuestros prejuicios era para que nos diéramos cuenta de ellos y que los intentemos dejar en la puerta antes de entrar a hacer una entrevista con una persona que viene a una acogida parroquial, ¿vale? Ese es un poco el objetivo, ¿no? Vamos a seguir avanzando porque yo creo que vamos un poquito regular de tiempo. Aquí, en esta diapositiva, al final, tenemos una serie de cuestiones de por qué surgen cómo pueden surgir los prejuicios, ¿no? Por generalizaciones, por información incompleta o sesgada, porque determinadas personas de grupos las presentamos como esenciales cuando en realidad son accidentales. Es un poco más teórico, ¿no? Y en la siguiente diapositiva lo mismo. Tenemos determinadas teorías de la sociología y la psicología que justifican el origen de los prejuicios, ¿no? Vamos a pasar un poco más rápido por aquí. Yo no me voy a detener porque yo creo que no merece la pena. Si alguno tiene interés en profundizar en esto, pues hay internet o me lo dice y yo le paso alguna otra información sobre todas estas teorías psicológicas, ¿vale? Pero vamos a seguir avanzando porque yo creo que lo fundamental es que, como os he dicho antes, ¿no? Vamos a intentar dejar nuestros prejuicios en la puerta del despacho parroquial antes de entrar a entrevistarnos con las personas, ¿no? Y ahí tenemos varias estrategias, ¿no? Que nos pueden ayudar, ¿no? En primer lugar, entrenarnos. Yo creo que como todo en la vida, todo se puede entrenar, ¿no? Nadie nace sabiendo tocar el piano, pero se puede entrenar. O las personas que tenemos prejuicios podemos intentar, quizás no eliminarlos del todo, pero desde luego sí suavizarlos, ¿no? Y en eso, y ese sería un objetivo que nos tenemos que poner nosotros como entrevistadores, como voluntarios en un despacho de acogida parroquial, ¿vale? Y podemos entrenarnos en la no discriminación y en la empatía, ¿no? La empatía, como sabéis, es
el ponerse en el lugar del otro, ¿no? Es fácil desde nuestra, como decíamos al principio, ¿no? Que parece que es una relación un pelín desequilibrada, ¿no? Nosotros somos los que acogemos, te tratamos en nuestro despacho parroquial y vamos a intentar darte una solución, ¿no? Vamos a intentar que esto sea realmente un encuentro entre personas, ¿no? Y ponernos en el lugar del otro, ¿no? Nosotros tenemos nuestros problemillas y ellos tienen los suyos, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Cómo seríamos nosotros? ¿Qué tipo de personas seríamos? ¿Y en qué circunstancias estaríamos ahora? Sin trabajo, sin vivienda, en la calle. Si hubiéramos tenido todas las circunstancias que esa otra persona que viene a solicitarnos una ayuda ha tenido. ¿Vale? Una educación muy mala, unos padres que no le han hecho mucho caso, sin posibilidad de educarse, en un barrio pobre, no sé. Intentemos ponernos en ese lugar, ¿no? ¿Qué nos habría pasado a nosotros si hubiéramos tenido esas circunstancias de vida? ¿Podríamos estar como ellos? Pues probablemente sí, ¿no? Yo recuerdo, y siempre lo cuento, ¿no? Una de mis primeras experiencias de voluntariado, yo empecé haciendo voluntariado con niños de protección, ¿no? Son niños que estaban acogidos en hogares porque con sus padres y con sus familias no podían vivir, ¿no? Por múltiples motivos, ¿no? O el padre es drogadicto o está en la cárcel, o hay violencia en la familia, entonces nos acogíamos ahí, ¿no? Y una de mis primeras experiencias... Bueno, sí. ¿Perdón? Ponla, Javier, a ver si se duerme. Perdón, perdón. Ah, vale, nada. Sigo. Y una de mis primeras experiencias, como os contaba, era darme cuenta de cuando yo iba allí a estar un ratillo con esos niños y ayudarles con las tareas escolares o dábamos un paseo por el parque o hacíamos algún tipo de taller de ocio y de tiempo libre, pues de las cosas que a mí más me llenaron y me llegaron dentro profundamente fue darme cuenta de la falta de cariño que tenían esas personas, ¿no? Que en cuanto tú les dabas un poquito, ellos te cogían el brazo, ¿no? Tú les das la mano y ellos te cogían el brazo. Señal de que no habían tenido apenas cariño en su vida, ¿no? Y que en cuanto recibían un poquito, se aferraban a él como podían, ¿no? Pues es un poco para ejemplificar lo que estamos hablando, ¿no? Nosotros con otras circunstancias de vida, nosotros hemos tenido, seguro que todos nosotros hemos tenido una familia que nos ha querido, que nos ha apoyado, amigos, una buena situación económica, unos más que otros, pero unas circunstancias de vida muy distintas a las que han tenido ellos, ¿no? Las personas que vienen a solicitar nuestra ayuda. Entonces, ponernos en su lugar, ¿no? Intentar, lo cual no quiere decir, la empatía no quiere decir simpatía. Empatía es solidarizarnos con esa forma de hacer las cosas o con esa forma de actuar, ¿no? No, a lo mejor viene una persona que es hasta cierto punto violenta, ¿no? Bueno, pues eso no quiere decir que yo tenga que apoyar ese comportamiento, ¿no? O ponerme de ese lado, no. Lo puedo criticar, pero tengo que intentar ponerme en el lugar de por qué esa persona es violenta. Habrá una serie de cosas en su historia que le habrán hecho ser como una persona violenta. Uno no elige ser violento desde el principio, ¿no? Bien, otra de las estrategias que tendríamos para poder intentar disminuir los prejuicios sería hacer contactos intergrupal directo, ¿no? Yo creo que en nuestras acogidas parroquiales ya lo estáis diciendo y somos conscientes de que un porcentaje muy alto, por no decir el 100%, de las personas que vienen a nuestros despachos de la parroquia, pues son inmigrantes, ¿no? De diversas nacionalidades. En su mayor parte de Sudamérica, pero también hay de Europa del Este y hay gente de África. Entonces, bueno, pues el contacto con ellos, ¿no? De forma directa, ¿no? Ese tipo de experiencias yo creo que nos ayudan a ver que no todo el mundo somos blanquitos de Europa occidental, que el mundo es muy grande, que hay otras formas de ver la vida, ¿no? Y que ese contacto es muy gratificante, ¿no? Porque nos ayuda a ver eso, que hay otras formas de ver la vida, ¿no? Otros valores, ¿no? Eso es un buen ejercicio también, ¿no? Por supuesto, otra de las técnicas sería pues, saber qué me está pasando a mí, ¿no? ¿Por qué tengo este prejuicio, ¿no? ¿Por qué surge, ¿no? ¿Es porque tengo información sesgada, como decíamos antes, que era uno de los orígenes del prejuicio? ¿O es que he tenido una mala experiencia con los gitanos, como habéis comentado? Bueno, pues vamos a realmente analizar el por qué me está pasando, por qué tengo ese prejuicio, ¿no? Eso es un primer paso para intentar eliminarlo, ¿no?
Y por último nos apunta aquí el huir de la profecía autocumplida, ¿no? ¿Qué es la profecía autocumplida? Que parece una frase ahí un poco rimbombante. Es sencillo. Es el hecho de que nosotros nos creemos que determinadas personas van a actuar de determinada manera. Ese prejuicio hace que finalmente se comporten de esa manera, ¿no? Es decir, que tienes que tu propio prejuicio es el que al final hace que tú esperes que ellos se comporten de esa manera y ellos lo van a hacer así al final. Y yo creo que además es una carretera de dos vías. Funciona por los dos lados, ¿no? Ellos también vendrán con sus prejuicios y tal, y pensarán que nosotros vamos a actuar de determinada manera y bueno, pues si pensamos, por ejemplo, que los gitanos, como habéis puesto el ejemplo que habéis puesto, ¿no? son mentirosillos o que intentan engañarnos, ¿no? Pues yo los voy a tratar, esa creencia va a hacer que yo les trate así, ¿no? Inconscientemente muchas veces, ¿no? Y ellos a lo mejor pues se van a comportar de esa forma, van a alimentar mi prejuicio. Bueno, pues vamos a intentar huir de esa profecía autocumplida, ¿vale? Bien, hasta aquí el tema de los prejuicios. ¿Alguna duda sobre esto? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Seguimos entonces? Muy bien. Pasamos al segundo de los grandes bloques dentro de lo que es el meollo de la presentación de hoy. Perdona. Este es el que nos vamos a saltar. Lo vamos a ver al final, ¿no? Bien, vamos a pasar ya de lleno a lo que serían las estrategias, ¿no? Esa serie de herramientas que tenemos para hacer de ese ratito de encuentro personal que es una entrevista, pues lo más fructífero posible, ¿no? Y lo vamos a dividir en tres fases, ¿no? Lo que sería la presentación, las técnicas a la hora de presentarnos, esa primera toma de contacto, ¿no? En una segunda fase, el desarrollo de la entrevista en sí, y por último, el cierre de la entrevista, ¿vale? Vamos a ver tres fases distintas. Bien, ¿qué podemos hacer? ¿Qué técnicas podemos emplear para mejorar en esa entrevista? En la parte de lo que sería la presentación y el saludo, ¿no? Y aquí nos pone varias, ¿no? En primer lugar, debemos de... Esto a veces es un poco complicado, ¿no? El despacho parroquial de la acogida de Cáritas, pues estamos en el sitio en el que estamos en cada una de las parroquias, ¿no? Y cada uno tiene su aquel, ¿no? Pero es muy importante que en la sala haya una cierta intimidad, ¿no? Yo he conocido algunos despachos que están en medio de un pasillo y ahí se atiende a la gente, ¿no? Además con el resto de la gente esperando en la cola, ¿no? Bueno, yo creo que es fundamental que haya una cierta intimidad, ¿no? Es importante, ¿no? Hay que intentar lograrlo, ¿no? Si tenemos un local que no nos lo permite, bueno, pues es importante, ¿no? Porque para ellos es fundamental, ¿no? Porque se van a vaciar con nosotros, ¿no? Nos van a contar sus cosas más íntimas, ¿no? Necesitan de esa privacidad. Otra cosa fundamental es que no sean muchas personas las que realicen la entrevista, ¿no? Cáritas nos recomienda que sean como mucho 2 personas, ¿no? Y de hecho, que una de ellas sea la que lleve realmente las riendas de la entrevista y esté más cercana a la otra persona, al entrevistado, y la segunda persona de los voluntarios de la acogida, que sea el que haga un poco más de, digamos, entre comillas, secretario, ¿no? Y que siga y que recopile toda la información y que escriba lo que está escuchando para luego poder documentar el expediente, ¿no? Pero que uno de los dos esté muy pendiente de llevar las riendas de la entrevista y de intentar lograr esa comunicación profunda para que sea realmente un encuentro personal. Bueno, nos dice que habrá que informar de cuál es nuestro nombre, ¿no? Y interesarnos por el nombre del otro, ¿no? Fundamental, ¿no? La acogida, ¿no? Pues utilizar la sonrisa, estrecharnos la mano, cosas relevantes, claro. Y como decíamos antes, ¿no? La conversación, ya una vez que hemos roto el primer hielo y eso, pues la conversación ya va a empezar con su primera demanda, ¿no? Con lo que antes se ha definido como que es la demanda explícita, ¿no? ¿Qué necesitas? ¿No? ¿Qué quieres? Pues me hace falta pagar el alquiler, que es que no llego a pagar el alquiler de este mes.
Vale, y a partir de ahí ya empieza un poco el proceso, ¿no? Lo que es la entrevista en sí. Entonces es fundamental eso, el crear un clima de confianza, ¿no? La ubicación dice que las mesas, cuando ponemos mesas de por medio, generan barreras, ¿no? Es cierto, ¿no? Es cierto, parece que yo lo he experimentado, ¿sí? Entonces, como recomendación, pues si somos 2 personas haciendo la entrevista, 2 voluntarios, pues uno sí que puede estar detrás de la mesa, quizás tomando notas y rellenando el expediente, ¿no? Pero el otro tiene que estar quizás al otro lado de la mesa junto al entrevistado, ¿no? Interesándose por él, ¿no? Más cercano, ¿no? Por lo que luego vamos a ir también viendo de otra serie de cosas, ¿no? Para lograr ese clima de confianza, pues hay que contarles lo que va a pasar. Ya lo decíamos antes al principio también, ¿no? Para ellos es fundamental tener claro qué es lo que va a pasar aquí hoy, en esta entrevista, ¿no? Pues te vamos a intentar conocer un poco para luego pedirte información y poco a poco ir avanzando en darte una solución a tus problemas o que avancemos juntos en esos problemas, ¿no? Darles contarles lo que va a pasar es importante en la primera entrevista porque ellos se van a sentir más seguros, ¿vale? Al mismo tiempo, deberemos de explicarles claramente que vamos a estar anotando las respuestas, ¿vale? Y aclarar el tema de las normas de la confidencialidad de la que hablábamos antes también. Y por último, si por casualidad tuviéramos el tiempo limitado, tenemos 2 horas de despacho parroquial y hay 40 personas esperando y tenemos que hacer las entrevistas en poco tiempo, pues habría que intentar avisar, ¿no? No es lo ideal, desde luego, nos encantaría poder estar con cada familia pues lo que necesita, pero muchas veces pues tenemos esa limitación, ¿no? Bien, ¿alguna duda? ¿Seguimos? Vale. Pero bueno, estamos pensando que nos quedan muchos años, si Dios quiere, de hacer entrevistas en un despacho parroquial y que volveremos a una situación más o menos normal, ¿no? Y la presentación está pensada pues para una situación normal, ¿no? Y bueno, y ahí tenemos toda la información. Sabemos que hoy por hoy gran parte de estas cosas no las vamos a poder aplicar, pero bueno, que sepamos que todo este tipo de técnicas son muy útiles para mejorar ese encuentro personal, ¿vale? Gracias, Javier, por el apunte. Sí. Vale, seguimos. Pues bien, una vez que empezamos ya la entrevista, las estrategias, técnicas, herramientas que tenemos, pues son unas cuantas, ¿no? Vais a ver que hay unas pocas, ¿no? A mí me encanta dirigirme, siempre procuro dirigirme a la persona por su nombre propio, ¿no? Yo creo que eso denota claramente pues, que esa persona es importante para ti, ¿no? Alguna vez que te encuentras por la calle con alguien, vas paseando por la calle y de lejos ves a alguien conocido y dices, ¿cómo se llama esta persona? Es que no me acuerdo. Pues lo paso fatal porque me gusta llamar a las personas por su nombre, ¿no? Creo que es una señal de aprecio y de reconocimiento hacia la otra persona. Os lo recomiendo encarecidamente en las acogidas parroquiales, ¿no? Igualmente, la conexión visual, ¿no? Mirar a los ojos, ¿no? Veremos ahora a continuación las técnicas de lenguaje no verbal. Una de ellas es la mirada, por supuesto. Profundizaremos en este tema de cómo mirar a los ojos, porque tampoco hay que abusar, porque a veces podemos dar la impresión de que estamos por encima, un poco en plan paternalista, ¿no? Entonces, con cuidado también. Bien, habría que adaptar el lenguaje a la capacidad de la comprensión del otro, ¿no? Lo sabemos, tenemos la experiencia. Muchas de estas personas tienen un nivel educativo quizás no muy alto y quizás nos cueste trabajo comunicarnos en ese sentido, ¿no? Bueno, pues adaptarnos a sus particularidades, ¿no? Lo hemos dicho antes, no generar falsas expectativas desde el principio. Muchos vienen pensando que les vamos a pagar el alquiler y habría que decir, vamos a ver, no generar falsas expectativas, ¿no? Porque, bueno, pues pueden sentirse defraudados y desconectar y ya podríamos no avanzar, ¿no? Porque si ellos vienen pensando que les pagues su único objetivo, también es verdad que pasa, y seguro que lo habéis vivido, que algunas personas lo único que quieren es que les pagues el alquiler o les pagues
el agua ese mes, ¿no? Y no quieren contarte su vida privada. Bueno, pues lo siento, esa no es la forma que tenemos de trabajar en Cáritas. Y hay que decirlo, yo creo así, claramente. O sea, no, nuestra forma de trabajar es que te voy a acompañar. Entonces, no sería lo ideal. Bien, no tengáis miedo si hay algo que no sabéis. Si nos hacen una pregunta un pelín complicada, del tipo de pues, algo judicial o algo relacionado con un requerimiento legal o temas de inmigración, y en ese momento no nos acordamos, no lo sabemos, no pasa nada. Si le dicen, no, pues mira, no pasa nada reconocer que hay algo que no sabemos. Lo que sí que es importante es que tomemos nota y que le hagamos llegar que nos interesamos por esa cosa y que le daremos solución a esa pregunta que ahora mismo no le podemos solucionar, no le podemos dar respuesta, ¿vale? Y decirles de verdad que en la siguiente entrevista o que le llamaremos por teléfono o lo que sea, pero que nos pondremos en contacto con ellos para resolver esa cuestión, ¿vale? Vale. Seguimos. ¿Alguna duda hasta aquí? Bien, bueno, seguimos entonces con las técnicas. Habría que intentar emplear frases de conexión, ¿no? De esta manera de, pues entiendo lo que me estás diciendo, para que ellos pues sigan un poco el hilo, ¿no? Para que vean, en primer lugar, que les estamos escuchando de verdad, ¿no? Y porque... ¿Perdona? ¿Perdonar? ¿Hay alguien por ahí hablando? Perdona, es que han llamado por teléfono y he cortado. Vale, nada, perdonad. Sigo adelante. Os decía, emplear esas frases de conexión, ¿no? Entre lo que nos cuentan para que darles pie a que ellos sigan profundizando, ¿no? Un poco decir, pues entiendo lo que te está ocurriendo y tal, o ese tipo de frases, ¿no? Que vean que nos tomamos interés, como que estamos escuchando, ¿no? Realmente, ¿no? Y que queremos que sigan profundizando, ¿no? Y que no nos escandaliza lo que nos están contando ni nada, ¿no? Sino que, bueno, que va adelante, ¿no? Que sigamos adelante, ¿no? Bien, fundamental saber escuchar. Yo creo que es muy importante, ¿no? Y muchas, ya lo decíamos antes, ¿no? Muchas de las personas vienen simplemente a que les escuchemos, vienen a su ratito de terapia, entre comillas, ¿no? De decirme, aquí en Cáritas me escuchan. Muchas personas viven solas, están solas en España y no tienen a nadie a quien acudir, ¿no? Para muchos de ellos somos el único sustento y el único apoyo de personal que tienen, ¿no? Pues es muy importante saber escuchar, ¿no? Y varias derivadas que tiene esto de saber escuchar, ¿no? No podemos estar continuamente opinando, ¿no? De forma, paternalista, ¿no? Claro, es que si haces esto, pues de la otra, pues te va a pasar esto, claro, no. Hay que intentar evitar ese tipo de actitudes paternalistas, de que tenemos la razón, de que tenemos siempre la razón o que estamos por encima de ellos, ¿no? Porque vemos el problema desde la montaña, ¿no? No, procurar no interrumpir, sino escuchar, intentar ponernos en el lugar del otro, ¿no? Nunca interrumpir el relato del entrevistado, otra derivada del saber escuchar, ¿no? Permitir los silencios. Muchas veces es una forma de comunicación, ¿no? A veces están esperando a coger las fuerzas necesarias para contarnos algo más de su vida, algún problema muy importante que tienen o algo que les cuesta trabajo sacar, ¿no? De ellos mismos, ¿no? Pues yo creo que es importante, ¿no? El permitir esos silencios, ¿no? Y otra derivada más que también se nos puede producir, y a mí me ha pasado en alguna ocasión, el llanto, ¿no? Muchas veces, pues eso, lo que hemos dicho, son personas que vienen con tantos problemas que a veces se nos echan a llorar, ¿no? Bueno, pues no paremos ese llanto, ¿no? No intentemos decir, venga, no llores, no. Yo creo que eso es una forma errónea de asumir esa situación, ¿no? O de afrontar esa situación. Es parte de la comunicación también, ¿no? Si pudiéramos estar cerca de ellos, ahora mismo no podemos, pero si pudiéramos estar cerca de ellos, pues una caricia,
tranquilo, pero sin intentar terminar con esa situación, ¿no? Porque muchas veces es un desahogo para ellos y les viene bien, ¿no? Aunque no sea una situación idílica para nosotros, porque nos puede poner en un compromiso, pero bueno, permitirlo, ¿no? Y es muy difícil de reprimir, desde luego. ¿Vale? ¿Alguna cosa por aquí? Bien, como decía, ya he anticipado algunas de las cosas que venían aquí, ¿no? Hay que intentar evitar que las personas se sientan juzgadas, ¿no? Que sea realmente un encuentro personal de iguales, de persona a persona, ¿no? Y aunque yo sea el que viene a intentar ayudarte a que tu vida mejore o a darte una solución concreta, voy a intentar no juzgarte, ¿no? Voy a intentar ponerme en tu lugar y de tus circunstancias de vida, ¿no? Evitar las actitudes paternalistas y sobreprotectoras, ya lo hemos dicho, ¿no? Y esto es fundamental. Hay que, a pesar de, como hemos dicho antes, son personas que en su mayoría tienen una autoestima bastante baja, por lo general, como consecuencia de la vida que están llevando, ¿no? Por sus circunstancias de vida, ¿no? Pues hay que mantener la confianza y la fe en las personas, en el ser humano, ¿no? A pesar de todas esas cosas, todos tenemos cosas positivas que nos identifican como persona, ¿no? Entonces, en el momento en el que veamos que hay algo positivo que podemos valorar, hacerlo. Yo siempre cuento que creo personalmente que el mundo sería muy distinto si el ser humano fuera más dado a alabar y menos dado a la crítica, ¿no? El mundo sería muy distinto si en vez de estar todo el día criticándonos unos a otros, estuviéramos todo el día alabando las cosas buenas que las demás personas hacemos, ¿no? Sería muy distinto, ¿no? Bueno, pues aprovechar esa ocasión, ¿no? Si ves realmente que el entrevistado, esa persona que viene a solicitar la ayuda, tiene determinada actitud o conducta que es positiva y que se puede reforzar, pues elogiárselo, ¿no? Valorárselo y decírselo abiertamente, ¿no? Eso es un chute de autoestima tremendo, ¿no? Entonces, es muy importante. Yo creo que, como dice aquí, cada persona es diferente de las demás, ¿no? Pero que y todos tenemos nuestras cosas buenas y nuestras cosas no tan buenas. Y cuando nos alaban las cosas buenas, pues nos reponemos, ¿no? Yo creo, ¿no? Y aquí nos define la empatía, ya lo hemos visto antes, ¿no? Cuando hablábamos de las técnicas para intentar superar los prejuicios, ¿no? La capacidad de entender al otro, ¿no? Y ponernos en su lugar, ¿no? Cómo se siente, cómo piensa esa persona, ¿no? Sin que sea necesario estar de acuerdo con ella y compartir su forma de ver la vida, por supuesto, pero intentar ponernos en su lugar. ¿Vale? ¿Alguna cosa hasta aquí? ¿Alguien quiere decir algo? Vale. Seguimos avanzando en... Hay que prestar atención al lenguaje no verbal. Muchas veces para intentar ver que realmente lo que nos están contando, lo que nos están diciendo de forma verbal, es congruente con su forma de actuar en el lenguaje no verbal, ¿no? Y voy a pegar un salto aquí en esta ponencia hasta la última de las que hay, que es el tema del lenguaje no verbal. Y aquí tenemos varias cosas. Bueno, sobre una advertencia previa. Sobre el tema del lenguaje no verbal, es importante fijarnos, esto también es una carretera de 2 días también. Es importante fijarnos en cómo nuestro entrevistado está haciendo uso de estas formas de lenguaje no verbal, pero también es muy importante que seamos conscientes de que nosotros, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de actuar, también estamos utilizando lenguaje no verbal, ¿no? Y que seamos conscientes de las dos partes, ¿no? De las dos patas. Porque creo que es importante captar el lenguaje no verbal de ellos, pero también tener mucho cuidado con lo que nosotros hacemos con nuestros gestos, nuestra expresión, nuestra mirada, nuestra sonrisa, de mirar a los ojos, ¿no? Entonces, brevemente vamos a profundizar en cada uno de estos elementos del lenguaje no verbal, muy brevemente, ¿no? La postura. Pues normalmente, por ejemplo, si estamos con los brazos cerrados, como estoy yo aquí ahora,
y mirando cabizbajos hacia abajo, tal, pues estamos dando la sensación de que estamos siendo personas cerradas, ¿no? Entonces, vamos a intentar abrirnos un poquillo, ¿no? Estar relajados, mirando a la otra persona, con una postura más o menos abierta, con los brazos abiertos, ¿no? En el sentido de acogimiento, ¿no? Lo vuelvo a repetir, tanto desde nuestro punto de vista como desde el punto de vista de ellos, ¿vale? Los gestos, ¿no? Los movimientos de las manos, de los brazos, ¿no? De la cabeza, ¿no? Por ejemplo, los movimientos de la cabeza, ¿no? Cuando hacemos una determinada pregunta y nos indican y hacen así con la cabeza de forma rápida, pues están transmitiendo un mensaje de que tienen ganas de acabar ya, están cansados, ¿no? Cuando las inclinaciones, por ejemplo, de la cabeza son suaves, movimientos lentos, pues nos da la sensación de que están más relajados y que tienen ganas de seguir, ¿no? La expresión facial, ¿no? Pues yo creo que es el elemento, en mi opinión, fundamental de estas del lenguaje no verbal, ¿no? Y que refuerza el mensaje que nos están transmitiendo o que podemos nosotros transmitir verbalmente. Por ejemplo, con la mirada, ¿no? Muchas veces dicen que dos personas que se conocen, cuando uno entra por casa, con tu marido, con tu mujer, o tu pareja, quien sea, cuando entra por casa te miras y ya sabes cómo está, si viene enfadado del trabajo, si viene, no sé. Es algo muy habitual, ¿no? Con la mirada transmitimos mucho, ¿no? Entonces, pues no sé, el parpadeo, ¿no? Muchas veces personas que parpadean mucho puede ser un síntoma de que están inquietas o nerviosas, ¿no? Y el contacto de los ojos, como decíamos antes, ¿no? Yo creo que es muy importante mirar a los ojos, ¿no? Pero con cuidado, ¿no? Porque si nos excedemos mucho, quizás podemos coartar y cohibir a la otra persona, ¿no? Yo creo que hay que tener cuidado. Hay que mirar a los ojos, por supuesto, pero de vez en cuando hay que desviar la mirada, ¿no? Porque podemos parecer demasiado inquisitivos, ¿no? A veces, ¿no? Y luego, pues la sonrisa. También, yo creo que lo hemos hablado. Es una forma de generar paz en nuestro interlocutor, ¿no? En el entrevistado, ¿no? Y de hacer más llevaderas determinadas situaciones, ¿no? De tensión, ¿no? La entrevista en sí, ese momento de encuentro, es en sí una situación tensa, porque nos están contando sus problemas, ¿no? Lo más íntimo de su ser, ¿no? Bueno, pues a veces tiene ese efecto terapéutico, de rebajar una tensión. Al expresar pues, simpatía, alegría, un poco de felicidad, intentamos, ¿no? Es difícil, pero bueno, hay que intentarlo, ¿no? Con la sonrisa se hacen muchas cosas, ¿no? El paralenguaje, aquí estamos hablando sobre todo del tono, del volumen, del ritmo, ¿no? El tono de voz muchas veces refleja nuestro estado emocional, ¿no? Un tono muy agudo parece que es que estamos demasiado excitados, ¿no? Pues hay que modularlo también, ¿no? El volumen, ¿no? Cuando alguien viene muy enfadado, ¿no? Pues suele hablar más alto, ¿no? Bueno, pues, o personas que hablan bajo para el cuello de su camisa, ¿no? Muy bajito y encima con la cabeza cabizbajos y hablándose al cuello de la camisa, ¿no? Pues es claro indicio de que son personas muy introvertidas, ¿no? Con esas personas tendremos que trabajar más. Va a costar mucho más sacar información de ellas, ¿no? O el ritmo, ¿no? al que uno habla, ¿no? Un ritmo lento normalmente puede indicar un cierto rechazo, ¿no? De que estoy un poco a la defensiva o de cierta frialdad, ¿no? Un ritmo cálido, vivo, animado, pues anima a seguir, ¿no? Y a comunicarse, ¿no? Y por último está la proxémica, ¿no? Que es una palabra que yo no conocía y he aprendido ahora preparándome esta ponencia, ¿no? Y tiene que ver con el comportamiento, ¿no? Con el espacio corporal, el espacio que nos rodea, ¿no? Lo que tengo a mi alrededor, ¿no? Entonces, claro, volviendo a lo que ha dicho antes Javier, pues aquí vamos a tener muy difícil
el tener ciertas reacciones de cercanía con nuestros entrevistados, ¿no? Pero en general el contacto corporal pues, es útil, ¿no? Porque genera cercanía, ¿no? Y nos puede transmitir más información también, ¿no? O dar la mano, ¿no? O una caricia, cuando antes hemos hablado del caso de que alguien se nos echa a llorar, ¿no? Sin cortarle el momento, pero bueno, es intentar acariciarles, ¿no? Para cuando podamos, ¿vale? Para cuando se pueda, ahí queda eso. Bien, pues esto en cuanto al lenguaje no verbal. Insisto, que sepamos que esto es tanto para analizar en nuestros entrevistados como para ver cómo nosotros podemos hacer uso de ese lenguaje no verbal, ¿vale? Bien, y ya tres consejos, tres técnicas que son un poco de tipo más práctico, ¿no? La primera es que si a lo largo de la conversación hay algo, perdonad, ¿os ha quedado claro algo del lenguaje no verbal? ¿Queréis añadir alguna cosa sobre esto? Está todo muy claro, Rafael. Vale, venga, gracias. Pues seguimos. Tres consejos ya finales en cuanto a técnicas de esto, ¿no? Pues si hay algo que no nos queda muy claro, porque como nos suele pasar, pues nos cuesta entenderlo, porque tienen formas de hablar que muchas veces no nos entendemos, que no nos quedemos con la duda, seguir avanzando en la conversación, ¿no? De forma, contacto, como hemos dicho antes, ¿no? Oye, esto, y a lo mejor pues una forma puede ser, en vez de volverlo a preguntar con otro tono más enfadado, porque no me he enterado de la respuesta que me han dado, pues decir, repetir, por ejemplo, lo que el entrevistado ha dicho, con palabras similares, entonces si me queda claro, según me has contado, esto es así, 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 para que ellos nos confirmen si realmente lo que nosotros hemos entendido es lo que ellos nos han querido transmitir o no, ¿vale? Pero de verdad, nunca os quedéis con algo, con alguna duda sobre alguna cuestión que hayáis preguntado, porque entonces nos quedamos con información parcial y no completamos la foto, ¿vale? Muy importante, ¿no? Y otro de los consejos es, si alguien viene muy enfadado o violento, y puede pasar, a mí me pasó una vez en una entrevista, yo estaba simplemente de escuche, ¿no? Eran mis primeros contactos con una parroquia con la que yo coordinaba, y llegó una persona que sabíamos que tenía consumos de alcohol y tal, y llegó un poco borrachilla, ¿no? Y se puso muy violenta esa persona, ¿no? Entonces, pues mantener la calma, ¿no? No ponerse a esa altura, desde luego, ¿no? E intentar que se le pase, y si hay algún momento en el que vemos que puede haber peligro para alguno de nosotros, pues abrir la puerta del despacho y que venga alguien más o que entre alguien más para que haya más testigos y que aquello no suponga un auténtico problema, ¿no? Y el último consejo, que yo lo he puesto centrado ahí en la presentación con letras centradas, es un consejo ya muy de persona a persona, ¿no? Y es muy complicado de llevar a cabo, todos lo sabemos, porque tenemos nuestro corazoncito y cuando vemos tanta miseria humana, pues es imposible no involucrarnos emocionalmente, ¿no? Y llevarnos los problemas de los demás a casa después de las 2 horas de despacho, ¿no? Es difícil, pero yo creo que es importante para eso, para lograr avanzar en la ayuda mutua, ¿no? En el acompañamiento, ¿no? Si nos hundimos moralmente tal y como ellos están y emocionalmente, vamos a ser de poca ayuda, ¿no? Entonces, bueno, pues que lo intentéis, ¿no? Sé que es muy difícil, nos pasa a todos, ¿eh? No involucrarnos emocionalmente, ¿no? Bien, hasta aquí sería las técnicas y herramientas de la entrevista en sí, del desarrollo en sí de la entrevista. ¿Hasta aquí alguna duda? Las técnicas de la tercera fase, ¿no? De cómo cerrar la entrevista, ¿no? Brevemente, pues devolverlo hablado, ¿no? En forma de resumen, ¿no? Hacer una recapitulación de las cosas que hemos hablado, de las conclusiones a las que hemos llegado, de los acuerdos que hemos adoptado, para que todo el mundo tenga la información clara, ¿no? Y que todos sepamos a qué atener, ¿no? Bueno, pues nos vemos la semana que viene en el despacho de acogida, nos tienes que traer esta documentación y vamos a seguir profundizando en el conocimiento de esta faceta de tu vida, ¿no? No lo sé. Un poco las conclusiones, ¿no? de la entrevista. Importante también.
Vale. Y vamos para atrás, que sería la última parte ya de la ponencia, la última presentación, la última es esta, la de los procedimientos, que he dejado para el final porque, bueno, aunque me parece que, bueno, que tenía más sentido verla ya al final de todo el proceso, ¿no? Bueno, como sabéis, y un poco en Cáritas, pues tenemos muchas Cáritas parroquiales, o hay un formulario tipo, ¿no? Un cuestionario de preguntas que hay que verificar, ¿no? Y es un poco inevitable. Lo tenemos que rellenar, ¿no? Por eso decíamos que sería bueno tener en la entrevista a dos personas. Una, haciendo realmente ese encuentro de personas del que venimos hablando toda esta charla, y otro para tomar nota, ¿no? Y apuntar las preguntitas para que luego nosotros podamos documentar bien nuestro expediente, ¿no? Vale. Otra cosa que hay que hacer es verificar documentalmente, si en la medida de lo posible, todas las cosas que nos cuentan, ¿no? Como sabéis, nos tienen que firmar un ACDC, nos tienen que dar el padrón, necesitamos ver su documento de identidad, una serie de cosas que son necesarias para luego poderlas subir a la base de datos. Bueno, pues todo eso, toda esa hasta cierto punto, digámoslo entre comillas, burocracia, que es inevitable y que hay que hacerla, pero bueno, pues hay que intentar que no interfiera en el proceso en sí de la entrevista, ¿no? En ese encuentro personal, ¿vale? Para ello, pues nos pueden ayudar una serie en esos formularios que tenemos que complementar, hay determinados tipos de preguntas, ¿no? Que pueden ser abiertas, son las que dan pie a que el entrevistado pues, se explaye, ¿no? De forma libremente, ¿no? No son como las preguntas cerradas que son de preguntas de sí o no, ¿no? Solo quiero saber, oye, ¿trabajas? Sí, no. O ¿estás en paro? Sí, no. Bueno, pues ese tipo de preguntas que son ya más cerradas, ¿no? Luego habría, por ejemplo, preguntas lineales, ¿no? Que lo que buscan sobre todo es definir una situación problemática, ¿no? O, por ejemplo, pues, oye, ¿y desde cuándo estás en paro, no? O ¿cuántos meses llevas de retraso en el pago del alquiler? Algo así, ¿no? Pretendemos, con esas preguntas lineales, definir la situación del problema, ¿no? Hay preguntas circulares, ¿no? Sobre la situación de la familia, ¿no? Sobre el entorno familiar. Preguntas reflexivas que nos intentan promover un poco reflexión dentro de cada uno de nosotros, en nuestro entrevistado, en este caso, ¿no? Sobre todo, sobre sus sentimientos, ¿no? Sobre su problema y cómo poderle dar solución, ¿no? Para que él haga un poco de introspección y decir, pues oye, pues si mi vida cambiaría, si yo hiciera esto, pues quizás esta otra faceta de mi vida mejoraría, ¿no? No sé. Intentar darles pautas para que ellos reflexionen sobre su propia existencia, ¿no? O preguntas estratégicas, ¿no? Que lo que pretenden es involucrar de manera directa a nuestro entrevistado en intentar transformar su situación problemática, ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo vas a buscar trabajo, ¿no? O ¿cuándo vas a hacerte cargo de cuidar tu salud, ¿no? ¿Cuándo vas a ir al médico? Si te duele las muelas, ¿no? Pues todo eso, ¿no? Es fundamental, ¿no? Y por último, pues tenemos que registrar toda esa información, ¿no? Tenemos que hacer un expediente que luego subiremos a la base de datos o guardaremos en nuestro despacho parroquial, ¿no? Que resuma toda la situación de esta persona y valoremos pues qué acciones podríamos llevar a cabo, ¿no? De común acuerdo, como hemos dicho, que es el objetivo, ¿no? Que esto sea un acompañamiento, ¿no? Y que ellos sean realmente pues los que lleven las riendas de la solución de sus problemas, ¿no? Con nosotros en un segundo plano acompañándolos, ¿no? Pero ese sería el objetivo. Bien, pues yo creo que hasta aquí hemos visto las 19 diapositivas de esta presentación. No sé si os ha quedado duda de alguna cosa, ¿alguien quiere decir algo? ¿Alguna duda? Ahora haremos un pequeño recopilatorio de todo, pero pues si en esta primera fase ya de final de encuentro con vosotros, ¿alguna duda? Vuestra asistencia y vuestra escucha y vuestra paciencia conmigo y nada, que seguimos informando.
y adelante con ese voluntariado que hacéis una cosa muy bonita. Muchas gracias a todos.